¿Y esta situación que estamos viviendo tendrá algo que ver con estos datos? Ahí les van. Ustedes me corrigen. La violencia familiar aumenta un 29% en México. El delito de violencia familiar se ha incrementado 28.7 para ser exacto, por el número de carpetas de investigación que se han abierto en este periodo, a pesar de que ya pasamos la pandemia, que es cuando estábamos encerrados. Entonces, violencia familiar al alza, mucho. Embarazo adolescente entre niñas de 13 y 14 años aumenta. En el 2022 nacieron en México 9,185 bebés, cuyas madres son menores de 15 años. De ellas, 98% corresponde a niñas de entre 13 y 14 años. La mayoría de estos son de padres entre los 15 y 19 años de edad. 1,000 nacimientos cada día de niños, teniendo niños, y dicen que la principal causa es la pobreza, matrimonio infantil y pobreza. 1,000 niños nacen cada día de niñas de entre 13 y 14 años. Y un último dato que pregunto si no será esto lo que está dando al traste a la sociedad. Este año rompimos la marca en no lectura. Cada año va creciendo el número de personas que no leen, pues este 2023 se establece una nueva marca de no lectura con 44% de la población que no le interesa leer nada, salvo sus mensajes en el teléfono. Y es un indicador irrefutable de lo que está pasando en nuestra sociedad. Por un lado, falta de educación sexual para estos jóvenes, que no puede ser que traigan a un niño a un nivel de extrema pobreza, porque se da sobre todo en esa franja de la sociedad que ahora, en lugar de quitar y sacar de extrema pobreza a algunas partes de la sociedad, con este nuevo gobierno de la 4T, están cayendo cada vez más y hay indicadores en ese sentido. Sí, la miseria, por supuesto, pero si tú no te permites tener conocimientos con personas inteligentes, hablar con vivos y con muertos, también con uno mismo, decía un gran filósofo, esos muertos son los grandes que están en los libros y que son tus amigos. Y si no te permites acercarte a ellos, llámese como se llame el escritor, pues nuestra sociedad está siendo marginada de una manera brutal. Sí, sabemos que la información de los celulares, es espléndida información, no cultura. Y esos jóvenes, enfoco precisamente en esos jóvenes en pobreza extrema, sí tienen para poder leer un libro, sí pueden acercarse a una biblioteca, sí pueden tener quien les acerque ello, pero si no lo buscan sus familiares, si no hay tradición, si se están matando, si se están destruyendo entre ellos, si vemos como un perro lleva el brazo de una persona en Durango y lo que ocurre en Tamaulipas, nuestra sociedad está siendo desarmada espiritualmente, culturalmente y socialmente hablando. Pero dices educación sexual, ¿no hace falta también protección sexual? La educación te lleva a esa protección Mucho. sexual. Si a los niños les No, enseñas cómo utilizar
esa protección sexual, van a evitar estos embarazos no deseados. No, yo creo que muchos de estos han de ser matrimonios forzados o abusos sexuales a Bueno, eso ya menores. caería en otra categoría, sin duda alguna. Pues ahí están tres indicadores de lo que está ocurriendo en esta sociedad, Mario. Pero también, por el otro extremo de lo que se dice en esta noticia, es también resultado de la actitud antiintelectual del gobierno. Si uno dice, bueno, ¿cuáles son los grandes escritores, los grandes literatos, los grandes creadores artísticos que están que han contribuido a la filosofía del gobierno presente? Pues son escasos, ¿no? No sé, un productor de telenovelas, o bueno, un buen historiador maravilloso que es Paco Ignacio Taibo, pero paras de contar, ¿no? ¿Dónde están? Están vistos como enemigos potenciales, miembros de una clase elitista. La cultura es vista como una amenaza. Así como que dan ganas de sacar la pistola al gobierno cuando oye la palabra cultura, que era lo que decía uno de los ministros de Hitler, ¿no? ¿Por qué? Porque se identifica con el elitismo. Y no con la inteligencia. Y no con la inteligencia. Como los científicos. Oigan, ¿y ustedes qué piensan? ¿No es esto el resultado de un mal manejo de la educación y de fortalecer los lazos familiares durante la pandemia? Durante la pandemia se agudizó el problema de la violencia intrafamiliar y desde luego eso se refleja en el comportamiento post-pandemia. Además, la parte educativa en la que se pudo fortalecer a los niños y a los jóvenes durante ese periodo tan largo y tan terrible y de tanta soledad en los hogares, tampoco fue muy efectiva, y después de un año de que se termina el encierro, la Secretaría de Educación no ha hecho un programa para fortalecer ni el aprendizaje académico ni el regreso a la vida social. Todas las plagas las tiene la sociedad y sobre todo una familia, pero a partir de la pandemia, coincido, el abandono hacia los niños, la tristeza de los padres, la deserción escolar, en muchos casos la separación de los padres y la pérdida de la capacidad económica, lógicamente repercutió en los niños. De ahí que muchas niñas, 13, 14, 15 años, al inicio de la adolescencia, buscaran el refugio, no solo la aceptación, sino la calidez, el amor, la ternura. No creo que todos hayan sido producto, o su mayoría, de un abuso sexual, puesto que el rango de los padres es de los 14 a los 19 años. No, a los 19 años. Quiere decir que eran sus pares, que eran compas, que eran compañeros. No. Y no se trata de educación sexual, se trata de educación para la salud y de integración familiar. Sí creo que influyó mucho la pandemia, pero también creo que estos jóvenes, en esa búsqueda de encontrar un refugio emocional y un apoyo económico diferente al que pudieran tener en el hogar, se dio. Consecuentemente, la falta de lectura, yo sí haría un hilo aquí, conductor. La falta de lectura, pues, se presenta porque es lo último que les interesa. Tal vez muchos de ellos ni siquiera dominan la lectoescritura. Hemos visto que personajes de la televisión no saben leer, mucho menos unos jóvenes que vienen con las secuelas de un hogar desintegrado y con deserción escolar. No les interesa, no lo tuvieron como parte de su educación en la familia. Y todo esto contribuye a la ignorancia. A ver. Yo sí lo veo. Otro. Levarón, Brian Levarón. Dice, 100,000 muertos al año por adicciones en Estados Unidos. 100 asesinatos diarios en México. Ambos países debatiendo para hacer frente al fentanilo. Mientras el programa estelar de Jimmy Fallon presenta a Peso Pluma
intérprete de canciones que celebran a líderes criminales. Si bien las canciones no provocan la violencia, sí ayuda a normalizarla. Debe ser señal de alerta que este tipo de música se encuentra en los primeros lugares mundiales. Habla de una cultura del crimen enraizada en la gente y que es considerada hasta aspiracional. Se acaba de presentar este cantante, sí, que es cantante, Peso Pluma, en el programa más visto de la televisión en Estados Unidos. Peso Pluma ahí interpretó una canción que es la más escuchada en todo el planeta. Que canta canciones de narcocorridos, el tumbado, ¿no? Corrido tumbado, algo así le llaman. Tiene Sí, la así canción es, más corrido escuchada tumbado. en el mundo. En el mundo. Entonces, debe de tener razón Brian Levarón. Sí, Se claro. está normalizando esta cultura, esta violencia, porque los que pagan esas canciones son los narcos. Los que escuchan esa música son los miembros del crimen organizado, son los que la popularizan, le invierten lo necesario para que triunfen estos grupos. En lugar de la Secretaría de Cultura a la Filarmónica, en lugar de la Secretaría de Cultura a los cantantes tradicionales. Aquí no hemos hecho de eso una industria, aquí los dejamos a su suerte, pero estos que están auspiciados por el crimen organizado florecen con inyección de dinero. Sí, de tanto que lo programan y lo programan y lo programan, llegas a sentirte identificado. No que te guste, ¿eh? Llegas a identificarlo. Pues qué lástima. Sí. Corea del Sur empezó a ver que había un crecimiento en su industria. Manufactura, hacían todo, ¿no? Corea del Sur. Ropa, tenis, productos, La todo. música. Empezó a creer. Y entonces los encargados del gobierno dijeron, ¿qué más nos falta? Y dijeron, la cultura. ¿Y qué? Pues vamos a invertir. Invirtieron en creación de grupos musicales que son ese fenómeno de pop, no sé qué, Sí. K-pop. Invirtieron en escritores, actrices, y ahora son los que producen las mejores películas, series de televisión, grupos musicales, Los grupos han tenido un impacto mundial. porque invirtieron en cultura. Y aquí nosotros seguimos produciendo series de narcos. Pero es que no es nada más eso, Manelik. No estamos como país, ¿eh? No estamos invirtiendo en educación, no estamos invirtiendo en cultura, y donde se generan los científicos, lo borraron de nuestro planeta.